marco de las jornadas de informática y salud del Hospital Italiano, presentamos una ponencia sobre UX y salud y el diseño de servicios centrado en la experiencia del paciente a partir de una investigación que realizamos. El equipo de investigación está compuesto por Natalia Millán, Florencia Cianchi, Damaris Briones, Paula Tejeda y quien les habla, Eugenia Cardelo. Bueno, lo que les vamos a compartir en realidad son, por un lado, los resultados de una investigación que hicimos desde la perspectiva del UX Research para una empresa de salud y también compartirles a partir de lo que pudimos explorar y conocer con esta investigación algunas reflexiones de lo que implica hacer UX en empresas o en el área de salud. La pregunta que nos guió para esta investigación tenía que ver con conocer cómo es la experiencia del paciente en una institución de salud. Y desde este lugar nos preguntamos por qué varía. Es decir, ¿qué influye que una persona que asiste a una institución de salud tenga una percepción o una experiencia que puede variar? Y nos preguntamos, ¿esta variación tiene que ver con el día en que la persona asiste, con el horario, con el servicio en el que tiene que hacerse el estudio, con todos estos aspectos, con algún otro aspecto que no estamos teniendo en cuenta? Para responder esta pregunta hicimos una búsqueda bibliográfica y entendimos que la definición del Beryl Institute cuadraba bastante con nuestra mirada de cómo entender qué es la experiencia del paciente. Y desde este lugar entendimos que la experiencia del paciente puede interpretarse como la suma de todas las interacciones configuradas por la cultura de una organización que influyen en la percepción del paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado. Entonces, con este marco o este paradigma y con esta pregunta de investigación, nos planteamos un objetivo que tenía que ver con explorar la experiencia del paciente para identificar los puntos de dolor y generar accionables que permitieran mejorar esta experiencia. ¿Cómo hicimos esto? Diseñamos una investigación exploratoria generativa que tuvo varias etapas. Estas etapas no son estancas, sino que pudimos ir yendo y viniendo y contribuyendo y mejorando en base a que íbamos avanzando en la investigación. Pero sí arrancamos con una investigación de escritorio, haciendo un relevamiento de la información disponible, y para esto tuvimos acceso al manual de funciones de la institución, también al libro de quejas, a los resultados de la encuesta de satisfacción y también a la base de los pacientes que la institución posee. También elaboramos un benchmark. Por otra parte, hicimos varias reuniones con el equipo de la institución como para poder comprender qué es lo que el equipo pensaba sobre su propio, cuál era su reflexión sobre su trabajo y sobre cómo este trabajo impactaba en la persona. Y diseñamos observaciones con una guía muy interesante que también la fuimos iterando porque en un principio hicimos observaciones generales sobre toda la dinámica de la persona en la institución y después lo fuimos afinando siguiendo al paciente en cada uno de los servicios a los que asistía. Otra de las técnicas que aplicamos fue la entrevista a pacientes, para lo cual diseñamos un guión en base a toda la información que ya veníamos teniendo, lo probamos, hicimos también un reclutamiento de las personas, diseñando previamente una muestra y buscando a quiénes y qué perfiles nos iban a nutrir y iban a ser los más interesantes para llegar a los mejores hallazgos. Aplicamos el guión de entrevista, es decir, hicimos las entrevistas y luego las analizamos. Nos planteamos y estábamos debatiendo cómo se ve la institución a sí misma. Y la institución es una organización que hace foco en la tecnología, en el conocimiento y principalmente en su trayectoria.
Se reconoce como una organización que brinda un servicio de excelencia en base justamente a estos otros aspectos, a la buena tecnología, a la aparatología de última generación y a la generación de conocimiento en base a su trayectoria. Pero nos preguntamos también cómo la institución ve al paciente y entendimos que lo percibe como pasivo, conforme con el servicio, es decir, la persona sabe que está accediendo a un buen servicio, pero en algunas oportunidades disconforme con el trato que recibe. Por otra parte, también nos cuestionamos cómo piensa la institución que hace sentir al paciente. Y en este sentido entendimos que hay como una cuestión que sobrevuela a la idea de la institución de que el paciente es una persona privilegiada por tener acceso a un servicio de excelencia. En cuanto a las problemáticas que se identificaron, las mismas tenían que ver sobre todo con la sala de espera llena, es decir, había bastante concurrencia, sobre todo en algunos horarios, de pacientes a la sala de espera. Esto de alguna manera generaba o dilataba la celeridad en los turnos, es decir, había una demora en los turnos desde el horario que estaba programado hasta el horario en el que finalmente la persona accedía al estudio. Y otro de los cuestionamientos o de los requerimientos que la institución hizo al equipo de UX era de qué manera podía atraer nuevos perfiles de pacientes, tal vez no estando del todo conforme con el perfil de pacientes que actualmente recibe. En cuanto a las soluciones que relevamos, que proyectaban vinculados a los problemas que tenían identificados, los mismos tenían que ver, sobre todo, con ampliar la sala de espera, que esto tenía que ver con una inversión en infraestructura, y en el mismo sentido sumar más personal, sobre todo administrativo, para acelerar algunos procesos de atención. Como les decía, a partir de la aplicación de todos estos pasos que fuimos pensando y que fuimos repensando todo el tiempo mientras la investigación llevaba su curso, pudimos elaborar, entre otras cosas, un journey map del paciente que nos permitió identificar, por un lado, todos los procesos y los puntos de contacto de la persona con la institución y de esta manera ir marcando aquellas oportunidades de mejora, como también aquellos puntos en donde la persona se sentía satisfecha. Sin embargo, pudimos entender o de alguna manera problematizamos, conversamos y analizamos cómo se veía la persona que asistía a esta institución, es decir, cómo se ve el paciente a sí mismo. Creemos que el paciente fundamentalmente se veía como una persona que accedía a partir de una enfermedad. Esto le generaba ansiedad y preocupación. Y por otra parte, había una gran cantidad de personas, pacientes, que tenían que acceder a esta institución porque al tener una obra social o prepaga, esta institución aparecía como única prestadora. Sin embargo, también perciben que se están atendiendo en una institución que es prestigiosa y que tiene muy buena tecnología, aparatología. Sin embargo, también aparecía como contracara a esta tecnologización una institución fría, robotizada y muchas veces muy burocrática. En este sentido, el paciente se sentía poco escuchado y muchas veces infantilizado. Y desde su punto de vista, algunos de los problemas que pudimos identificamos más, pero algunos de los que podemos traer y compartir con ustedes en este momento, es que sí, se percibía la sala de espera llena y como una molestia o una inquietud la demora en la gestión de los turnos, pero también y sobre todo una escasa comunicación del paciente
con la institución y una percepción como de que era una institución poco empática, es decir, el paciente refiere o la persona refiere una falta de empatía. En cuanto a las soluciones que se plantearon, las mismas tenían que ver sobre todo con ser escuchados y de esta manera lograr tanto en el profesional como en el personal administrativo, un trato más humano, agilizando también las demoras y disminuyendo de alguna manera los miedos y los temores que la persona trae al momento de asistir a hacerse alguno de los tratamientos que la institución brinda. Como resultados, entonces, a partir de la elaboración y de la triangulación de las entrevistas, la observación, las bases de datos, la encuesta de pacientes, el libro de queja, pudimos concluir que salía como eje principal el trato impersonal. Es decir, si bien la persona asiste a una institución que percibe como prestigiosa y de excelencia, se percibe alejada y percibe un trato frío y muchas veces poco empático. Por otro lado, también vimos que la institución se pensaba mucho a sí misma y si bien es una gran productora de información y está muy tecnologizada en cuanto al acceso a la información, los informes que hacían servían para medir variables de gestión internas de la institución y había un gran potencial en cuanto a la información que la institución tenía sobre el paciente, lo que permitía tener un acceso a un diseño o a un conocimiento del paciente mucho más exhaustivo que hasta el momento de la investigación esa información no había sido del todo explotada, cosa que a nosotros como equipo nos llamó mucho la atención. Todo esto tenía que ver con, de alguna manera, generar propuestas para atacar o de alguna manera generar oportunidades de mejora, con esta problemática que salió tanto desde el punto de vista de la institución como del paciente, que es disminuir los tiempos de espera. Y un último punto que nos pareció muy interesante y no menor es que era muy necesario en esto de estandarizar la experiencia de la persona y disminuir su variabilidad, la necesidad de establecer protocolos claros en los distintos niveles y en los distintos procesos y puntos de contacto que la persona tiene con la institución. Entonces, en este sentido, sí vimos que había un gran foco de la institución puesto en la investigación de la satisfacción de la persona. Es decir, la institución medía cómo había sido la atención recibida por ese paciente. Sin embargo, se estaba como dejando de lado la idea de entender cómo la institución estaba haciendo sentir a esa persona que asiste, es decir, no se estaba teniendo en cuenta cuál era la vivencia de la persona que accedía a los servicios y a los tratamientos que la institución ofrece. Acorde con esta diferenciación y que nosotros hicimos como equipo bastante hincapié en la necesidad de hacer foco en la experiencia y dejar de lado un poco el foco en la satisfacción, es que creemos que realmente no solo esta institución, sino las instituciones que trabajan en salud deben trascender este concepto tan extendido de medir satisfacción para realmente posicionarse en un lugar más amplio que les ayude a comprender cuál es la experiencia de la persona, entender la trazabilidad de esa experiencia a través de, por ejemplo, mapear la experiencia, como puede ser con la técnica del mapa del paciente, y desde este lugar rediseñar el servicio poniendo a la persona en el centro y reconociendo la complejidad que esto implica. Finalmente, entonces, nosotros queríamos compartir que a partir de esta investigación concreta,
surgieron algunos hallazgos en cuanto a lo que implica hacer UX en salud. Y para nosotros hacer UX en salud es tener en cuenta que trabajar con la salud de las personas es un tema sensible. Y desde este punto, las técnicas que aplicamos para tener acceso a las distintas opiniones, percepciones, sentimientos del otro, no son inocuas. Asimismo, cuando uno plantea oportunidades de mejora, es esperable que la institución plantee resistencia. Es decir, lo primero que hace la institución es, de alguna manera, poner esa resistencia porque vienen de una forma de trabajo, de una forma de comunicarse, de una forma de un hacer que se está problematizando. Y en este sentido, nosotros creemos que es necesario, desde el UX, cuestionar sobre todo el modelo médico hegemónico, el modelo médico tradicional, que está basado en vínculos asimétricos que ponen al paciente en una situación de desventaja. Finalmente, nosotros creemos que el lugar del UX es darle la voz al paciente, poner al paciente en el centro y ser realmente el motor del cambio para lograr una verdadera experiencia satisfactoria en todo el proceso y en todo el recorrido de la persona por la institución de salud. Bueno, muchísimas gracias.